tarde y vamos a ver un par de cosillas, pero van a ser dos cosas que quiero que queden ahí. Por un lado, la de estructuras, que va a ser una parte, vamos a verla aquí como una parte teórica. Que yo sepa, de todas las prácticas que he hecho con FreeScale, no lo he utilizado en ninguna, que yo recuerde. Pero bueno, pues por lo menos vamos a ver qué está ahí. En C, por lo menos, que está ahí, por si alguna vez nos hace falta. Y luego los algoritmos de búsqueda, que, pues bueno, lo mismo. Simplemente vamos a indicarlos, a ver cuáles son los algoritmos. Simplemente es para hacer encajar a la gente un poquitín en lo que es, no en un algoritmo, sino bueno, cuáles son las posibilidades que podemos tener a la hora de realizar búsquedas. Es todo el mundo de los algoritmos, es todo un mundo. A nivel de informática hay una asignatura que es estructura de datos y algoritmos, o sea, toda una asignatura para un capítulo. Pero bueno, es todo un mundo, pero bueno, aquí no nos vamos a meter en ese mundo. Es como todo, es un lío porque empieza a entrar un gusanillo y disfrutas un montón con una cosa que aquí no vamos a utilizar para nada, que es los algoritmos o la estructura recursiva. Eso es un mundo, es todo un mundo, es una cosa que, ¿por dónde? ¿Cómo? Ahí va, ¿y esto? Pero bueno, eso aquí no toca, sin haberlo me voy a emocionar, que si no la liamos. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver las estructuras muy rápidamente, 4 cosas, y los algoritmos. Para ver las estructuras, pues bueno, pues tenemos aquí esta documentación, que es la documentación que tenéis ahí, que ya hoy mismo, hoy o el otro día, ya no me acuerdo, la he subrayado, y ya la tenéis subrayada. Vamos a ver, como podéis ver aquí, en este índice, las cosas que están en oscuro, que son 4 cosas. Y vuelvo a insistir que desde el punto de vista teórico, no vamos a hacer ninguna práctica. El que quiera hacer alguna práctica por su cuenta en casa con Eclipse, ¿qué son las estructuras y las uniones? Bueno, pues las estructuras y las uniones es esto que tenemos aquí. Para analizar lo que es la estructura, lo mejor es hacer la introducción que hace este libro. Bueno, ya os he dicho 1000 veces, soy enamorado yo de este libro, y lo sigo demostrando, ¿no? Los arrays son estructuras de datos, porque son estructuras, se les puede llamar estructuras de datos, que contienen un número determinado de elementos. Su tamaño y todos los elementos han de ser del mismo tipo de datos. Esa es una de las grandes limitaciones que tienen los arrays. Es decir, es una estructura de datos homogénea. Con lo cual eso, pues bueno, pues está muy bien para lo que está muy bien, pero hay veces en las que yo necesito tener una información o crear una estructura, al final de cuentas, en el que los elementos que compongan esa estructura sean de diferente valor, diferente tipo más que valor. Entonces, bueno, pues a ese tipo de estructuras, como nos dice aquí, sin embargo, si se necesita una lista de información de clientes, vamos al ejemplo y se entiende perfectamente, que contenga elementos tales como el nombre, la edad, la dirección, el número de cuenta, etcétera, los arrays no son los adecuados. La solución a este problema es utilizar un tipo de dato llamado de registro, también denominado en C, llamado estructura. Los componentes individuales de una estructura se llaman miembros. Un ejemplo, por si alguno ha trabajado un poquitín con hojas de datos, con Excel y con Access. Ya está todo dicho. Excel y Access. ¿Qué es Excel? Excel, bueno, entre comillas, ¿no? Excel es por ejemplo, cuando yo determino en una determinada columna de Excel un determinado dato, pues lo que suelo hacer es darle formato y digo, mira, pues este dato que yo voy a tener va a ser un entero, va a ser un texto, va a ser yo qué sé, lo que sea. Pero todos los elementos de ese texto, de esa columna, pues son entre comillas iguales. ¿De qué se basa? ¿En qué se basa la estructura de una base de datos? En crear unas estructuras como estas, en las que yo dentro de un registro lo que tengo son diferentes campos, y esos campos son de diferente tipo, diferente formato. Es poco más o menos, es eso. Access, una base de datos, le da una flexibilidad, no sé si es la palabra así, flexibilidad mayor, con una forma de manipular un poco más complicada, y sin embargo pues bueno, pues con una estructura mucho más sencilla le da una facilidad de manipulación
que es muchísimo más cómodo. Entonces, eso van a ser las estructuras. Entonces, bueno, pues a recordar, una estructura es una colección de uno o más tipos de elementos denominados miembros, cada uno de los cuales puede ser de un tipo diferente. Ejemplo, una estructura puede contener cualquier número de miembros, cada uno de los cuales tiene un nombre único denominado nombre del miembro, de ese nombre. Supongamos que se desea almacenar los datos de una colección de CDs. Entonces, los datos que puede tener entre comillas, ese array, son de datos diferentes. Yo puedo querer que esa estructura pues tenga un CD, tenga un título, tenga un artista, tenga un número de canciones, la cantidad del número de canciones, un precio, la fecha de compra. Puedo querer yo eso. Para lo cual lo que voy a hacer es, ya eso en un array ya no me pega, porque en un array yo voy a tener que todos los campos tienen que ser iguales. Aquí pueden ser diferentes. Entonces, bueno, pues en este caso cada uno de los miembros de esa estructura, pues yo lo defino de qué características tiene que ser, qué tipo de datos. El título, pues tiene que ser un array, ahora sí puede ser un array de 30 caracteres. El artista, lo mismo, de 25. El número de canciones, un entero. El precio, en coma flotante, y la fecha de compra, un array de caracteres de tamaño 8, pues para, bueno, lo típico. Será también entero, ¿no? Si Este no, porque la fecha de compra tú la pondrás 10/2/2014. Con lo cual realmente es un texto, ¿no? Esa es la idea. Nos salimos de este. En este sí puedes poner el formato de fechas, pero no es el caso. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo. Como siempre, tenemos que hacer la declaración, tenemos que hacer lo mismo que hacíamos en arrays y en variables. Cómo declaramos, cómo inicializamos y cómo accedemos a ese elemento para meter o sacar los datos. Entonces, bueno, pues la declaración se va a declarar de esta manera. En C se va a poner la palabra reservada struct, el número de la estructura, y luego lo que vamos a tener que colocar es aquí entre llaves, lo que vamos a tener que colocar es cada uno de los miembros. Y cada uno de los miembros cada uno de los miembros va a ser un tipo de dato, con lo cual le vamos a tener que colocar el tipo de dato que es y el nombre del miembro. Esto que aquí queda un poco enmarañado, si volvemos a nuestro ejemplo sencillo que hemos dicho antes del CD, pues yo voy a definir una estructura que se va a llamar CD y que va a ser struct. Y que los campos que van a tener, o los miembros que van a componer esa estructura, van a ser entre abrir y cerrar las llaves. El primero, char, título 30. Pues claro, pues el primer miembro va a ser un array de 30 caracteres. El segundo, un array de 25 caracteres. El tercero va a ser un entero. El cuarto, un float. Y el cuarto va a ser un array de 8 caracteres. Yo estoy definiendo, estoy declarando ese campo. Todavía no meto, lógicamente, los valores. Simplemente digo cuáles van a ser los elementos que tiene. Punto. ¿Puede una variable de esa ser a su vez otra estructura? Perdona, no te he oído. ¿Puede una variable de esa ser otra vez otra? Puede ser a su vez otra estructura. Puede ser. Previamente declarada y todo lo que quieres. Definición de las variables en las estructuras. Bueno, pues tenemos una cosa es la declaración y otra es la definición. Pues la definición, en este caso que tenemos aquí, para hacer la definición lo que hay varias maneras y una de ellas es esta. Coloco yo la declaración y a continuación escribo cuáles son las variables que van a ser de ese tipo. Pues es una forma de decir CD1, CD2 y CD3. Pues yo aquí estoy diciendo que el CD1 va a ser una estructura de ese estilo, el CD2 también y el CD3 también. Una forma de decirlo. Y la otra forma es declararla primeramente, y una vez que yo ya la tengo declarado, hasta aquí la declaro, y aparte, una vez que la he declarado, puedo yo ahora definir estos elementos, estos tres elementos CD1, 2 y 3, ¿de qué tipo son? Bueno, pues estos, como toda variable. A toda variable le ponemos aquí el tipo de dato que es int, y le digo A, pues la variable A es integer. En este caso la variable CD1, ¿de qué tipo va a ser? El tipo va a ser struct.
Pero claro, no podemos poner struct, porque inter es integer, float es float, pero struct, hay un montón de struct. Yo puedo definir un montón de estructuras. ¿Qué estructura acabo de definir? Colección std. Entonces tengo que decir, no, mira, esta variable cd1 es del tipo de dato, estructura, colección std. Pues yo aquí le estoy diciendo, en este caso, le tengo que decir el tipo que es con estas dos cosas. Ese es el equivalente al integer, o al float, o al char, o bueno, al string. Y a continuación, pues bueno, pues defino esa. Todo esto vamos pasando, y ahora asignaciones. Bueno, el uso de estructuras en asignaciones es tan sencillo como el de cualquier otra variable. Libro 3 igual a libro 1. Si previamente yo ya he definido el libro, la estructura que tiene, ya le he metido valores, ya le he metido todo, pues lo que me va a hacer es, en este caso, es a la variable libro 3 le va a asignar todos los miembros y todos los campos del libro. Punto pelota. No tengo que andar haciendo cosas extrañas. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso. Iniciación de una declaración de estructuras. Es decir, una vez que yo tengo hecho eso, ahora tengo que hacer meter valores. Meter valores en cada uno de los campos. Recordar que aquí toma como ejemplo, aquí nos ha metido, nos ha cambiado, no le he hecho yo mayor caso, nos ha cambiado de los CDDs al libro. Bueno, vale, vamos a echar un vistazo al libro, porque seguimos utilizando. Me ha definido la estructura infolibro, que va a tener como primer miembro, un array de 60 caracteres, el segundo miembro un array de 30 caracteres, el tercero un array también de 30 caracteres, el cuarto el año en entero, y el último, bueno, ya está, punto. Y si luego además asigno valores, libro 1, 2 y 3, pues voy a decir que el libro 1, libro 2 y libro 3 van a tener esta estructura que estamos marcando aquí. Punto. Yo una vez que tengo hecho eso, lo que tengo que hacer es decir, no, libro 1 sí, pero libro 1 es una variable, es una estructura, yo tengo que meter quién es el autor, cuál es el título, cuál es el tal, tengo que meter esos valores. Y es en lo que nos ocupa aquí a continuación. Yo cómo meto valores. La forma de meter valores, aquí otra vez, me repite la definición, me dice cómo tengo yo que declarar, que es lo mismo que teníamos antes. Bueno, una forma de hacerlo es la declaración, aquí todavía es declaración, y ahora lo que tenemos que hacer a continuación es meter valores. Y para meter valores, pues una forma de hacerlo es esta que tenemos aquí. Estructura, una forma, Infolibro, aquí para mí se repite, o sea, se está repitiendo otra vez la declaración. No sería, si ya lo ha declarado anteriormente, no tendría que volver a declararlo, pero aquí, bueno, está repitiendo la declaración. Y a continuación, en este caso lo que me dice es, después de la declaración me pone libro 1, tal cual, abre comillas, y lo que tiene que hacer es escribir, luego veremos que hay otra manera, escribir separados por coma, todos los elementos que yo tengo aquí. Es decir, primero me tendrá que meter un string de 60 caracteres. Entonces lo que me hace es, así me das aquí, en medio, aquí lo que me hace es, me mete maravillas del saber en el primer miembro, en el primer campo. A mí me gusta llamarles campo. Miembro, pero me gusta campo. Entonces, primer campo. Lucas García me lo mete en el segundo campo. Magrau Gil me lo mete en el tercero y 1999 me lo mete en el cuarto campo. Ya está. Entonces ya me ha cogido y me ha asignado a cada uno de los campos del libro 1 todos estos elementos. Esto es una inicialización. Esto es una inicialización. Esto sería el equivalente a decir, no, si yo tengo 3 variables, libro 1, libro 2, libro 3, y ya desde el principio quiero que contengan unos determinados valores, eso sería la inicialización. Sin embargo, y lo vamos a ver, bueno, esta es otra forma, luego lo vamos a ver enseguida, podemos acceder a cada uno de los campos también. O sea, yo puedo tener este libro, entre comillas, guardado, y en un momento determinado yo puedo acceder al campo del año de ese libro, solamente al campo del año, y cambiarlo. Veremos luego cuál es la sintaxis.
Pues aquí volvemos a otro ejemplo, podría ser este otra vez. Es el mismo, estructura, definimos cuáles son todos los campos, decimos que va a ser CD1, y a continuación entre llaves metemos, y separadas por comas, metemos cada uno de los valores que tiene que encajar en cada uno de los campos. Punto pelota. Otra forma es, si yo antes, que es lo que decíamos, ¿no? Si yo antes ya he escrito esta estructura, ya he declarado esta estructura, punto y coma, pues luego a continuación digo, no, en otro momento del programa, cuando sea, digo, no, es que yo ahora es cuando quiero meter. Pues le digo struct, corredor v1, igual a struct corredor, he dicho mal, perdonad, he dicho struct corredor, no, struct corredor, tipo de dato, v1 igual a, y aquí a continuación no declaro esto porque ya estaba declarado antes y simplemente me limito a meter los valores, punto pelota, sin más. Tamaño de las estructuras no nos vamos a meter, ya os digo, no quiero liarme demasiado con esto, porque no lo vamos a hacer demasiado, pero quiero que lo tengáis en el bolsillo, en una esquina. El acceso a las estructuras, cómo leer o escribir, pero no una inicialización. Yo en una inicialización pretendo cambiar todos los campos de una determinada variable del tipo estructura. No, aquí es, como hemos dicho antes, acceder a un determinado campo. La forma es utilizar el punto o el puntero. Yo normalmente siempre he visto en la mayoría de los lenguajes de programación, yo he trabajado con C, con Java, un poco, con C, un poco, con Java un poco, yo soy el de un poco, y bueno, pues yo siempre he visto el punto. Pero bueno, si alguna vez veis aquí la flecha, valoro que podría ser eso. Pues la forma de acceder a un determinado campo es tan sencillo como escribir el nombre de la variable estructura, el nombre del miembro y el dato. O sea, en el caso este, por ejemplo, del CD, en el caso del CD1, que habíamos dicho que el CD pues tenía diferentes campos, uno de ellos era, a ver si me vuelve a salir por aquí, aquí, pues uno de ellos era el precio, y el campo del precio era float. Pues para acceder aquí a meter algo, lo único que tengo que decir es, oye, este es el CD1. Pues tengo que decir CD1.precio igual a, es bastante sencillo de entender, ¿no? ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es el campo al cual yo te quiero referenciar o al cual le quiero meter un valor? La variable es CD1, que ya sabremos de antes que tiene muchas cosas y entre ellas un campo que se llama precio. Entonces le digo igual al valor que quiero yo que se meta ahí, ni que decir tiene que este tipo de dato tiene que ser el mismo que el que esté declarado para el campo de esta estructura. En este otro lo mismo, CD1 punto número de canciones igual a 7, sin más. ¿Cómo se puede leer? Exactamente igual que hemos hecho para escribir. O sea, aquí hay un montón de getCR.nombre. Bueno, el get sabemos que es leer desde el teclado. Bueno, pues lo que me va a hacer esto es ir a la subrutina, a la función de leer, y lo que lea ahí lo va a meter en el campo de cr.nombre. Esto es para meter un valor. Yo a final de cuentas aquí estoy metiendo en cr.nombre el valor de lo que yo meta por teclado. Sin embargo, si lo que yo quiero es leer, que es en lo que se suponía que estábamos haciendo ahora, en algún sitio lo he visto o lo he dicho, si lo que queremos es leer, pues lo único que tendremos que hacer es justamente al revés. Es decir, no sé si lo digo bien o mal, a ver si tengo aquí, scanf, print, sexo, este es un leer. No, esto es scanf, no. Aquí todo es escribir. Todo lo que yo meto, lo estoy metiendo en la estructura. Todo lo que yo estoy aquí metiendo, estoy metiendo en la estructura, salvo este, que podría ser, este es leer, a final de cuentas. Si cr.edad menor o igual de 40, pues para saber si cr.edad es mayor o menor de 40, lo que tengo que hacer es leerlo. Entonces la forma de referenciar
es hacer de esta manera. Una variable era edad menor o igual de 40 y ahora esto sigue siendo una variable, la variable edad, pero solamente que está dentro de una estructura. Esto obviamente le pongo el valor de la estructura y el no tiene mucha, por fuera no tiene mucha historia. Ya por dentro cómo organiza la memoria ahí, ya tiene bastante más historia. Pero ahí de momento no nos metemos, a no ser de que no sea imprescindible. Bueno, pues la lectura, es ahora el momento de la lectura, pues lo que he comentado antes, es tan sencillo como que si yo quiero leer, ya no sé ni dónde habrá aquí una lectura, estructura complejo printf, scan, si yo aquí un scan lo que estoy haciendo es meter aquí, daros cuenta lo de siempre, y lo vamos a utilizar además muchísimo con FreeScale. Scanf lo que me hace es leer desde teclado, y esta es una función que lo que me hace es me deposita el valor en algún sitio. ¿Por qué? Yo aquí no pongo que A es igual a scanf. ¿Por qué? Porque scanf no me devuelve nada. Si no me devuelve nada, ¿dónde está lo que yo meto desde teclado? Lo que yo meto desde teclado lo mete en la dirección direccionada por la variable, porque no deja de ser una variable, z.pr. Es decir, es una dirección de memoria. Y punto. Es decir, me lo mete en esta variable. Lo vimos el otro día, y volver a mirarlo hoy si no os queda claro. Tenemos que dejarlo ya un poquitín abandonado. Entonces le decimos que lo guarde en esa dirección de memoria. Que imprima esto, que lea otra vez un scanf y ahora lo meta en la dirección de memoria correspondiente al z.pi. Y luego aquí lo que me hace es que z módulo es igual, aquí, la lectura, ¿dónde está? Aquí estamos hablando de leer. ¿Dónde está la lectura? La lectura está aquí. Esto es leer. ¿Qué es lo que me está haciendo aquí? Me está haciendo el square, es decir, elevar al cuadrado. No sé exactamente qué me hace. Me parece que esto me hace esto por esto más esto. Me hace a cuadrado más b cuadrado. Es decir, raíz cuadrada, sí, de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Es decir, me hace esta variable. El módulo te está haciendo. Sí. Pero bueno, a lo que íbamos, lo que es leer. Pues bueno, pues para saber qué tiene, si yo hubiese puesto aquí A y B, si aquí hubiese puesto A por A, pues hubiese puesto A por A, todos entendemos lo que es. Pues aquí lo que me hace es leer el contenido de la posición de memoria a la que apunta una variable. El contenido de una posición de memoria es lo que me está haciendo aquí. Es para referenciar, para leer exactamente lo mismo que hacíamos para las variables normales. O sea, ahí lo que hace es el z, el scanf ese que hace, mete z, Scanf, el valor que sea de z en la variable pi. No, el valor que sea de z no. No. Este lo que hace es salta una rutina, tú escribes un valor, en este caso pues será un pi, es un float, es un número, entonces lo que te hace es, te mete en la posición de memoria de la variable esta que tenga aquí. Por el punto de eso, porque el punto al final no te da... No, pero es que al final el punto lo único que te va a decir es que la estructura que tú crees, que la estructura Z que tú creas, la Z, esa estructura Z realmente tiene varias variables. Las variables que tiene esta estructura complejo son 3. Dentro de ellas son 3. Entonces lo que te dice es, mira, 1, 2 y 3. Esta es PR, esta es pi y esta es módulo. Pero lo que te está diciendo, oye, que méteme lo que tú metas desde teclado en la posición de memoria ZPR. Es como si antes hubiésemos hablado de variables totalmente independientes. A cada variable le asigna una dirección de memoria. Eso es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, es otra forma en C, es otra forma de hacerlo. Luego, y lo veremos, esto a nivel de ensamblador, bueno, esto no lo veremos. Luego a nivel de ensamblador todo este tipo de cosas no existe. Eso, como ya habéis visto, se convierte en instrucciones de lenguaje ensamblador.
que no tiene nada que ver con esto, no es tan abstracto, allá hay que ir al grano, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos cómo realmente vamos al grano. Vuelvo a insistir, a nivel de gesto se entiende muy bien, sin embargo a nivel de ensamblador no deja de ser una puñetera dirección de memoria. Entonces, claro, cuesta más entender un código en lenguaje ensamblador que un código en C, porque uno está más cerca de la máquina y otro está más cerca de mí. Entonces, ahí es donde jugamos nosotros. Y ahí es donde entran a formar parte un poco los entornos hoy día, los entornos de depuración, como el Code Warrior o el Eclipse, en el que, bueno, pues ya tienes las dos cosas y te ayuda un poco a trabajar. Poco más tengo yo que decir aquí, en C3, uso de nada, esto nada. El uso de estructuras, pues cómo las podemos utilizar, lo hemos dicho antes y se vuelve a repetir aquí, sin más. Libro 3 igual al libro 1, todos los campos del libro 3 me los copia al libro 1, punto, de una tacada. C de una tacada ensamblador, de un montón de instrucciones. Inicialización, bueno, también lo hemos visto antes, no creo que, no vamos a meterle más, porque no sé exactamente por qué repito. No, si antes ya para arriba. Has ido para atrás tú. Te digo yo para atrás, ¿no? Que decía yo, joder, sí, no puede ser. A ver, es sinónimo de un tipo de datos. ¿Dónde estábamos? Lectura. Ahí. Sí, ¿no? Esta era la lectura. Yo para atrás he dicho, pues sí. Como recuperación y luego sinónimo del tipo de datos. IPDF. Y luego, pues nada, pues lectura de la información, y esto no lo trabajamos, y luego, pues otra vez como chascarrillo, no, como que bueno, pues que ahí está, ¿no? Podemos hacer estructuras de estructuras anidadas, que Cardona vas, y me parece muy bien además, un pasito para adelante vas. Entonces aquí ves como efectivamente yo dentro puedo declarar una estructura de estructuras. Pero bueno, pero eso ya es más para aplicaciones, más que de electrónica de base, pues más de informática y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Aquí lo dejamos.